Luego de la primera campaña regresé a Chile. Ahí me encontré con que se creía de buena gana que el término de la guerra era próximo. Pronto, lamentablemente vino el desengaño. La lección que le habíamos dado a los peruanos no había sido suficiente y el enemigo nos retaba a mortal duelo. Decían estos: queremos nuevos combates en los cuales no se dará ni pedirá cuartel. Nos invitaban a atacarlo cerca de su propia capital, en las afueras de Lima, donde según ellos encontraríamos la tumba por todas las fechorías que supuestamente habíamos cometido. Nuestro pueblo y nuestro gobierno aceptaron el desafío. Ellos lo desean, se decía en las calles, pues, que así sea. Los preparativos de la expedición eran formidables y formidables debían ser, puesto que se debía organizar un ejército que no bajara de los 30.000 hombres, ya que el enemigo que nos esperaba tenía unos 40.000 hombres bien armados y, como siempre, ocultos tras trabajos de defensas que ellos siempre calificaron de inexpugnables y que nosotros siempre conseguimos atravesar. El país correspondió ampliamente a las esperanzas que se habían fundado en su enérgico patriotismo. En pocos meses nuestro glorioso ejército quedaba vigorizado con el refuerzo de más de 18.000 hombres de las tres ramas. Batallones y más batallones se embarcaban hacia el norte. El enemigo, entre tanto, incapaz de enfrentarnos de cara, nos hería las espaldas. 2 heladas arteras tendidas a nuestra flota daban mejor resultado que las minas del Morro y terminaron hundiendo en el mar a Loa y a la Covadonga con la acción de torpedos submarinos. La famosa y audaz expedición Lynch fue la respuesta nuestra contra aquellas artimañas traicioneras y, teniendo que sortear las mayores dificultades en territorio enemigo, llevó a cabo la misión encomendada por el gobierno dentro de los marcos del derecho universal y las leyes de la guerra. En lo que a mí respecta, regresaba a mis obligaciones militares en octubre, cuando tenían lugar a bordo del buque estadounidense La Cabana las conferencias de Arica, en las que nuestros representantes lograron defender con orgullo los derechos de los que nos habíamos hecho acreedores con las victorias de nuestras armas. Supimos que el señor Baptista, delegado boliviano, había hablado largamente, logrando impresionar a todas las partes. No así el señor García y García, famoso contraalmirante peruano conocido por nuestro ejército y armada como corría y corría por sus constantes escapadas a bordo de su nave Unión. En un extenso discurso demostró ser un orador de tiro largo pero de corta puntería, como los cañones de su barco. El fracaso de las conversaciones de paz no hicieron más que exacerbar nuestro entusiasmo. ¡A Lima, gritaban los chilenos por todas partes. El general Baquedano, ya ilustre, no perdía un segundo siquiera. Recuerdo haberlo visto aproximarse varias veces a las tiendas de campaña para observar personalmente a sus soldados, dirigiendo acertadas preguntas con aquella dicción entrecortada que caracterizaba su lenguaje. El tono lo recuerdo como grave y paternal a la vez, severo y sencillo, culto pero sin apelación. Llegado el caso de censurar, acostumbraba poner término a sus desaprobaciones con un movimiento de mano, seco, breve y cortante, como el punto agudo de clarín con que el corneta remata el toque de atención. Aquel gesto peculiar suyo, especie de contundente dicho, resultaba para nosotros mucho más eficaz que la soez interjección o el feroz puntapié con que el ilustre generalísimo Hilarión Daza solía finalizar sus reprimendos. Nuestro querido general no solo gozaba entre nosotros de reputación de bondadoso, activo y enérgico, sino que también de sobrio hasta la intransigencia. Matinal como ninguno, se le veía constantemente en movimiento, ya a caballo o ya a pie. Ahora, nuestro ejército se componía de unos 25.000 hombres listos para marchar contra Lima. En nuestro regimiento Esmeralda solo unos cuantos oficiales primigenios habían quedado. Entre ellos estábamos Patricio Larraín, Joaquín Pinto Concha, Juan de Dios Santiagos y yo. Muchos compañeros se hallaban todavía en Chile convalecientes de sus heridas y tantos otros habían fallecido. Para suerte nuestra, el valiente coronel Adolfo Jali seguía comandándonos. Le acabábamos de regalar una hermosa espada que Matías Bravo Rivera le había arrebatado al enemigo durante la batalla de Tacna como prueba del cariño que sentíamos por él. Nuestros soldados, animosos, en sus pintorescos y chistosos términos agregaban: ya veremos qué hace la Santa Rosa peruana, patrona del ejército enemigo, contra Nuestra Señora del Carmen, protectora del ejército de Chile. Una simple beata pretende pelear contra la Santísima Virgen, concluían como sorprendidos y moviendo la cabeza. Para este punto no había día que pasara sin que no llegasen nuevos rostros y nuevo material de la guerra hasta Tacna y sus alrededores. Ahora, la organización definitiva de las fuerzas tuvo lugar. 3 grandes divisiones se formarían bajo el mando respectivo de los generales Villagrán, Sotomayor y Lagos. Nuestro regimiento Esmeralda formó parte de la segunda división en su primera brigada, a las órdenes del coronel don José Francisco Gana. La primera división, compuesta de 8.600 hombres, zarpó el 15 de noviembre. Una de sus brigadas, comandadas por Lynch, ocupó Pisco y la otra desembarcó en Paracas.
Nuestro turno de hacernos a la mar se acercaba. Contrario a lo que se podría esperar, durante nuestra permanencia en Tacna no se dieron muestras de odiosidad por parte de los peruanos. Muchos de los habitantes nos trataban con afabilidad y hasta con cariño, y por eso quizás es que cuando supieron de nuestra partida, un velo de cierto pesar se ciñó sobre la población. Muchos ciertamente sentían pesar porque se acercaba un nuevo derramamiento de sangre y la seguridad de nuestra victoria, pero muchos otros, realmente, nos despidieron como amigos. Los adioses de Tacna tuvieron para mí una similitud con los adioses de San Felipe allá en los valles de Chile. Una vez en Arica nos trasladamos inmediatamente al vapor Chile, en el que abordamos listos para hacernos a la mar. En el mismo navío iban también el Estado Mayor y la División de Artillería con su equipo de guerra. Cuando la flota que nos llevaba finalmente partió desde tierra, se oía languidecerse el sonido de las bandas militares tocando la canción nacional. El viaje en barco se desarrolló similar a todos los anteriores. Entre risas y proyectos de glorias. Cada uno hacía conjeturas de lo que podría suceder una vez que nuestro ejército se internase en territorio enemigo en busca de los peruanos. El 30 llegamos a Pisco, donde permanecimos acantonados por casi 20 días. 2 semanas después, es decir, el 18 de diciembre, y hallándonos de Franco, presenciamos el grandioso espectáculo de la entrada a la bahía de 30 grandes buques llegando cargados de tropas y material de guerra. Venían allí los jefes de nuestro ejército y el resto de las fuerzas expedicionarias. El día 20, con fuerte brisa marina y bastante oleaje, zarpamos por segunda vez a bordo del Aptao. Navegamos sin demora hasta que llegamos a la caleta de Curayaco, donde finalmente largamos el ancla. Era el 22 de diciembre y fue una fecha inolvidable, ya que al bajar definitivamente de los barcos, dejábamos aquel ficto suelo chileno que constituyen las naves de guerra del Estado para adentrarnos en territorio hostil. El proceso de desembarcar a las tropas fue cansador y febril, y pronto nos preparamos para marchar hacia la zona de Lurín, donde debíamos emplazar nuestro campamento. Desde el mar hacia nuestro destino marchamos sin pérdida de tiempo, atravesando feos lugares, desiertos y cansadores, hasta que llegamos a una especie de populacho. Sus habitantes, en su mayoría chinos, nos miraban con sumisión y curiosidad y nos hacían toda clase de saludos de la manera más cómica y servil. Se hallaban enarboladas por todas partes sus pintorescas banderas, en cuyo centro se hallaba un peculiar dragón sobre un fondo amarillo. Debo decir que estas eran interesantes para nuestros curiosos ojos, ya que eran muy diferentes a nuestra sobria bandera de la estrella solitaria. Una vez instalados en el campamento en Lurín, vimos que estábamos entre dicha población y un magnífico puente de hierro que conducía a un camino hacia Lima y que atravesaba las célebres ruinas de Pachacamac, cuyo derruido templo inca divisábamos desde nuestras posiciones. Una vez organizados, se nos permitió explorar aquellos magníficos edificios construidos sobre esta desafortunada tierra del Perú. Tristemente poco logramos encontrar en el lugar, ya que parecía que había sido saqueado. Muchos muros y edificios habían sido vandalizados por los chinos, presos de un furioso deseo de venganza contra sus martirizadores peruanos e ignorantes de su valor histórico. Días después vimos llegar el regreso triunfal de la brigada de Lynch. Por sus oficiales pudimos observar la importancia real de su empresa, sus dificultades y penurias que atravesaron. De sus propias bocas oímos de los combates con montoneros, del hambre, la sed que tuvieron que sufrir y de las emboscadas de todo género. Llegaron con ellos unos 1000 chinos contentos de ayudarnos. Lentamente, en las tiendas fuimos adquiriendo conocimiento de las fuerzas del enemigo. Se rumoreaba que eran 40.000 hombres bien atrincherados alrededor de Lima. A juzgar por las transcripciones de los periódicos chilenos, poseía el enemigo además 300 cañones, minas y bombas automáticas de todo género. Oíamos hablar constantemente del Morro Solar, del San Cristóbal, del San Bartolomé, que se decían, eran fortalezas de primer orden. Las tomaremos como tomamos Dolores, Los Ángeles y el Morro de Arica, decían felices los soldados mientras comían frutas de la zona. El 27 de diciembre de 1880 gran conmoción ha tenido lugar en el campamento. El Curicó y algunos compañeros del tercero de línea se han batido con un regimiento peruano que se extravió en su marcha. Se trata de los húsares de Junín que iban del interior hacia Lima. El coronel, el sargento mayor, varios oficiales y tropas han caído prisioneros y acudimos presurosos a verlos. Pobres cholos, vienen abatidos y como espantados. Han caído todos, incluyendo una banda musical completa. Se dice que son excelentes músicos estos ambos jetones y feos. El coronel enemigo manifiesta sorpresa de que nos hallásemos en Lurín y creía que el lugar estaba ocupado por fuerzas propias que nos habían intentado repeler con éxito. Lo cierto es que los peruanos nunca atacan, se defienden, siempre se defienden, y aquello lo comprobó aquel coronel. El 12 de enero por fin llegaron las ansiadas noticias. Mañana partimos a Lima. Marcharemos hoy y mañana y seguramente nos encontraremos frente al enemigo.
Como en Tacna nos tocaría atacar una de las posiciones más fuertes del enemigo, San Juan, centro de la línea defensiva enemiga. Como antes, el enemigo se encontraba protegido por el potente fuego de cañones de la artillería que incluso desde barcos bajaron a tierra. No importa, ¿acaso no es nuestro deber único siempre avanzar, correr hacia reductos, apuntar bien y, sobre todo, nunca retroceder? Adelante pues, a la guerra contra el enemigo. Marchando en columnas cerradas y en hileras nos alejamos cada vez más de la primera división que había partido antes, con rumbo oblicuo hacia la costa. Mientras marchábamos, vimos el plateado y sereno disco de la luna a la distancia que en aquellas latitudes brilla con un fulgor excepcional. Contrastando con su brillante luz, las hileras de hombres proyectaban una sombra que asemejaba el avance de una serpiente gigantesca contorneándose por las ondulaciones del terreno. Pasada la medianoche acampamos en una depresión del terreno y allí descansamos unas 3 horas. Antes del amanecer nos hallábamos de nuevo en pie y en marcha. De pronto, y cuando aún no aclaraba, oímos una terrible descarga por nuestra izquierda seguida de fuego graneado e incesante que se mezclaba con el estampido de piezas de artillería de campaña y en intervalos más separados, con el tronar de enormes piezas de grueso calibre. No había duda, la batalla había empezado por el ala derecha del enemigo y hacia el lado del Morro la división de Lynch se batía ya contra los peruanos. El ruido del fogueo en la quietud de la noche, en la semioscuridad y cuando aún no se ha visto al enemigo provoca extrañas sensaciones mezcladas como miedo, perturbación y conmoción que desconcierta grandemente. La luna había palidecido poco a poco mientras un denso velo de niebla descendió por entre las columnas que nos desorientaba. A cada instante pasaban guías gritando, más a la derecha. Oh, más a la izquierda, mantengan el orden. Cuando ya empezaba a aclarar recibimos la orden de formarnos en compañías cerradas y continuar avanzando así, pues ya desembocábamos en una dilatada llanura en la cual no solo pudimos escuchar la empeñada lucha hacia nuestra izquierda, sino que divisar muy a lo lejos y a través de la niebla los pálidos fogonazos de armas de fuego enemigo que en sus descargas simulaban un cordón de luces movibles de izquierda a derecha. Momentos después, una veintena o treintena de piezas de artillería nos dieron la bienvenida con fuego bastante certero. Para aquel momento eran como las 5 de la mañana y no había tiempo que perder, por lo que nuestro avance se convirtió en marcha al ataque. Inútil era hacer fuego todavía ya que los tiros habrían caído cortos y nuestra orden era economizarlos terminantemente. No así nuestros compañeros de la artillería, que posicionando sus armas comenzaron a disparar contra el enemigo con el brío y precisión acostumbrada. Es increíble cuánto retempla al soldado la visión de sus compañeros de la artillería machacando las posiciones enemigas con precisión casi mecánica. No por nada el fuego que realizan en semejantes circunstancias se llama fuego de protección. Avanzamos, pues, protegidos por los fuegos de nuestra artillería contra los 3 fuertes que se veían sobresalir a la distancia, marchando cada vez más rápido y dándonos ánimos los unos con los otros. Los laureados regimientos primero de línea y Chillán ya habían despegado a sus guerrillas frente a sus compactas columnas y se adelantaban, como nosotros, a pecho descubierto. Cuando al fin estábamos cerca del enemigo nos tocó responder el fuego y vaya que lo hicimos de buena gana. El verdadero asalto comenzó entonces, airoso, decidido e implacable. De los nuestros caían decenas, pero los que logramos sobrevivir nos agazapábamos tras sus cadáveres para apuntar mejor los fusiles y disparar. Luego, nos alzábamos, recargábamos las armas y preparábamos el nuevo tiro. Mientras avanzábamos, los oficiales con espada en mano les íbamos indicando el alza del fusil que debían utilizar para disparar con puntería. Para ese momento el combate había crecido a una intensidad enorme y estuvimos en refriega como 1 hora, al cabo de la cual ya nos encontrábamos a los mismos pies de uno de los fuertes que era el que quedaba más cerca del camino de San Juan. Dicho fuerte lo hallamos defendido por 2 hileras de sacos de arena precedido por una zanja que fue preciso limpiar a la bayoneta, disparos de revólver y fusil. Luego de limpiar aquel sector, atacamos las defensas de sacos de tierra en donde cayeron muchos de nuestros soldados víctimas de disparos realizados por el enemigo que atacaba desde posiciones protegidas. Cuando llegamos a las hileras de sacos, limpiamos dichas posiciones machacando los cráneos de los peruanos que quedaban en grotescas posiciones y con rostros llenos de pavor. Jadeantes, cubiertos de tierra y algunos ensangrentados comenzamos a atacar el fuerte mismo en donde se desarrolló el más terrible combate. Los peruanos, hay que confesarlo, lucharon como tigres y nuestros soldados, presos de la hazaña del combate, del recuerdo de los amigos caídos y de haber estado recibiendo disparos de posiciones seguras por largo tiempo no dieron cuartel, bayonetas, sables, revólveres y culatazos sirvieron para despejar la posición enemiga. En este ataque cayó el bravo teniente Santiagos, que luego de cercenar el cuello de un peruano recibió certeros disparos en el pecho que lo lanzaron a un foso rodando donde murió. Supuestamente el que le dio muerte era del batallón Cepita, uno de los afamados batallones enemigos.
Como sea, para ese momento la defensa enemiga comenzó a flaquear y en media hora despejamos el fuerte y deshicimos la defensa enemiga. Inmediatamente después comenzaron nuestras fuerzas a dirigirse hacia el pueblucho de San Juan y hacia los Surco, lugares de los que nos apoderamos luego de sangriento combate. Chorrillos ya estaba a la vista y a corta distancia. Comenzamos a reunir a nuestros compañeros heridos en la iglesia cercana y los médicos y compañeros les daban todo tipo de agasajos. En aquellas condiciones, lo único que pedían los hombres era agua que bebían como si se tratase del más exquisito elixir. Nuestro comandante, el ilustre Adolfo Jali con 300 esmeraldinos atacó la ciudad balneario ahora ocupada como fortaleza, batiéndose en las calles desde donde se hacía fuego sostenido y oculto que diezmaba a nuestros grupos. Las azoteas de los edificios servían a los peruanos de posiciones casi inexpugnables, las ventanas con sus sólidos barrotes servían de espilleras desde donde disparar y les prestaban refugio seguro y eficaz. Fue necesario, entonces, acudir a medidas extremas como incendiar los edificios para despejar aquellas fortalezas. Pronto Chorrillos comenzó a arder y el fuego avanzaba lento pero seguro como una ruina grande monstruosa que se acerca con el pie herido pero con energía rayana en la locura. Por el sur la batalla tronaba aún más y densas humaredas ocultaban a los contrarios y solo el silbar de los disparos y el estruendo de nuestras piezas de artillería avisaban que se desarrollaba el combate. El creciente lamento de los heridos peruanos y los gritos de nuestros ayudantes que a caballo gritaban: «Muchachos, ya huyen, la victoria es nuestra, viva Chile», nos indicaban que el fin de la jornada estaba cerca. Era tiempo de que terminase ya, llevábamos 8 horas de marcha y combate y estábamos exhaustos. Ahora el pueblo de Surco y San Juan estaban en nuestro poder y Chorrillos se consumía por las llamas. Desde allí, como ratas que escapan de sus cuevas, huían los peruanos en centenares hacia nuestros pies lanzando sus armas al suelo y clamando por sus vidas. Otros, heridos de bala o medio sofocados por el humo llegaban medio atontados y se desplomaban con un lastimero «ay». Debo reconocer que de haber sido otras las circunstancias nos habrían causado gran compasión y habríamos hecho todo lo posible por auxiliarles. Sin embargo, estos hombres hace pocos minutos atrás disparaban contra nuestros hermanos con asesina precisión. Mientras parte de nuestro regimiento con Jali a la cabeza luchaba dentro del pueblo, la otra se dirigió a la llamada Escuela de Cabos donde continuamos amontonando prisioneros y heridos. Allí, suponíamos, debíamos tomar refugio e instalarnos luego de la batalla. Desde la azotea de la Escuela de Cabos pudimos dominar la vista extensa y divisar, con la luz que quedaba del día, los trágicos alrededores. Hacia el oriente, salpicados en el suelo se divisaban figuras similares a granos de arroz. Eran aquellos nuestros muertos que habían dado su vida en el avance hacia los fuertes. Hacia el norte divisábamos las líneas defensivas de Barranco y Miraflores y donde todavía el enemigo se precipitaba ahora derrotado en tumultuosa confusión. Las torres de Lima, más lejos, también eran posibles de divisar aunque con mucha dificultad y usando prismáticos potentes. Al sur veíamos el Morro Solar y su escolta de fuertes sobre los cuales brillaban orgullosas nuestras banderas plantadas por los guerreros del ilustre Lynch. Hacia el occidente, por fin, veíamos a Chorrillos. Pobre Chorrillos entregada a las llamas, espectáculo dantesco. Parecía que los muchos incendios iniciados en diversos puntos ahora luchaban por ver cuál consumía más edificios y estaban en competencia por arruinar la ciudad tan rápido como fuera posible. El espectáculo de aquella hoguera con sus negros penachos de humo siniestramente iluminados por el reflejo de llamaradas colosales, el chisporroteo de las maderas que se deshacían en el fuego, el intenso fulgor fantástico generado en el horizonte púrpura visto desde donde nos encontrábamos provocaba una sensación extraña, como si estuviésemos viendo el martirio de una ciudad. Mientras los soldados comenzaban a recuperar los estribos perdidos durante la batalla, comenzaron a realizarse las relaciones y comentarios pormenorizados de los acontecimientos que cada uno, como individuo, vivió aquella jornada de sangre. El día que siguió a la gran batalla fue de relativo descanso para nuestro regimiento. Se le dio como misión cuidar la Escuela de Cabos con los prisioneros y heridos que allí había. Nosotros ocupamos la mañana para recoger a nuestros heridos, habíamos tenido numerosas bajas. Los que más muertos habían tenido eran los del Buin. Hacia el anochecer se comenzó a correr el rumor de que se negociaba una tregua entre los ejércitos beligerantes. Se decía que se exigía la rendición incondicional de Lima para evitar el derramamiento inútil de sangre. Lamentablemente el Parlamento había fracasado por lo que habría de tener lugar otra batalla. Rendidos de cansancio nos acostamos con tal convicción. A las 7 de la mañana más o menos grande fue la sorpresa cuando vimos acercarse un tren con bandera blanca desde Lima. La curiosidad entre la tropa era enorme y 2 horas después supimos los arreglos. Al parecer, una especie de armisticio se había logrado. No pudimos averiguar nada más durante aquel día.
Deben de haber sido las 4 de la tarde cuando de pronto sentimos al norte el eco de una descarga, seguida de otra y luego otra más. El fuego se producía por el lado de Miraflores arreciando poco a poco en intensidad. En 10 minutos ya era un bramido constante de una batalla. Era claro lo que estaba sucediendo. Los peruanos, violando el acuerdo formal, nos atacaban a mansalva aprovechándose de que nuestra tropa descansaba, se ocupaba de los heridos y del rancho. Rápidamente nos hicimos a las armas. Los heridos chilenos se mostraron impasibles y los prisioneros peruanos sumamente agitados. Desde el norte, en efecto, venía una formación de caballería peruana con el propósito de atacar a nuestra pequeña guarnición. Estábamos en una situación peligrosa. El enemigo se acercaba en considerable número y los prisioneros a nuestra espalda podrían hostilizarnos aunque fuese solo para causar confusión. El capitán Baeza, comandante de la partida, me ordenó ir raudo a Escuela de Cabos a buscar refuerzos. Tomé el primer caballo que encontré y entonces me dirigí rápido hacia el destino ordenado, teniendo que atravesar un páramo que daba de costado contra los peruanos. Me arriesgaba a ser divisado. En efecto, cuando crucé por el frente de entre 2 edificios el enemigo me vio y comenzó a dispararme con mucha puntería. Para que dejaran de hacerlo yo me lancé al suelo como muerto. En efecto, el golpe contra el suelo fue tremendo que quedé como medio muerto y logré que dejasen de disparar. Entonces desde unos matorrales vi una figura negra, se trataba del presbítero Salvador Donoso. Este me dijo: ¿No te han muerto, muchacho? Alabado sea el Señor. Cuando te vi caer pensé que habías muerto y pretendía darte la absolución in extremis. Explicándole mi misión comenzamos a correr hacia Escuela de Cabos, pero resultaba ser que el fuego comenzaba a decrecer. Al parecer, la bravura de nuestros hombres hizo creer al enemigo de que las fuerzas de las que contábamos eran mayores y por eso, como era usual, se retiró. Luego de un tiempo y desde las alturas de las posiciones que controlábamos pudimos notar el desarrollo de la segunda batalla. El progresivo avance de nuestras fuerzas hacia el norte ya se había vuelto irrefrenable. Nuestros hombres, precedidos por la tricolor, atacaban puntos determinados y conquistaban otra victoria. En Barranco flameaba nuestra bandera, los cañones de San Bartolomé y San Cristóbal habían enmudecido. Las de nuestra escuadra, sin embargo, continuaban escuchándose. Disparaban salvas de victorias, grandioso himno brotado del pecho de nuestros héroes. Como para completar la sublime apoteosis de aquella hora, un arcoíris se formaba en el horizonte, producto de la bruma que se mecía ya durante un tiempo y que refractaba la luz de sol. Cuando nuestro ejército entró en Lima lo hizo en marcha de paso de vencedores. Hacía el ejército chileno la entrada triunfal. A los del Esmeralda nos tocó custodiar a los prisioneros y enterrar a los muertos que a esas horas, con el calor endemoniado, ya comenzaban a emanar hedores desagradables. Luego de varios días en aquel penoso trabajo recibimos la bella orden de marchar hacia Lima. Con una maldición y una burda despedida nos alejamos de las fétidas vecindades de Chorrillos. Lima me pareció espléndida, contrastaba grandemente con los puebluchos de sus alrededores. Numerosas iglesias, todas muy elevadas, daban a la ciudad un aspecto monumental. A pesar de que nuestro ejército ocupaba ya hace 2 semanas la ciudad de Lima, la población parecía aún estar atemorizada. Por cierto que no eran los nuestros los que debían de infundirles temor, ya que solo gracias a nosotros es que se vieron libres del pillaje y saqueo de que fueron víctimas días antes de nuestra ocupación. La seguridad de las calles era provista por nuestros soldados y la gente, en general, sentía una tensa calma y alivio avergonzado. No es mi intención dar relaciones sobre la capital enemiga, pero debo simplemente decir que con sus edificios, servicios y demás me pareció lo suficientemente avanzada y agradable. La gente en general me pareció amistosa, fácil de palabra y soltura, característica especial de los pueblos de climas tropicales. Estas imaginaciones espontáneas son más bien raras en nuestro pueblo de naturaleza más obvia y por eso resultan interesantes. En una ocasión, me contaba un oficial, atravesaba un portón de aquellos más frecuentados de la ciudad y por accidente y sin malicia chocó contra una mujer de esas que llaman de medio pelo. Por supuesto y como indica la decencia, el oficial chileno se deshizo en disculpas. La mujer le respondió: «No hay de qué, tocayo». ¿Tocayo? ¿Tocayo había dicho? La cosa era para intrigar a cualquiera. «Señorita, dispénseme usted», dijo nuestro compatriota dándose la vuelta. «¿Acaso usted por ventura conoce mi nombre?» La peruana le dijo: «No, pero es que como yo me llamo Bárbara suponía yo que, bueno, usted comprenderá». El oficial se quedó pensando un par de segundos y cuando se dio cuenta de lo que quiso decirle la mujer se largó a reír, admirando la soltura y gracia con la que lo habían insultado en su rostro. Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.